Sine se encerró en su habitación todo el tiempo que pudo soportar. Para ella, siempre estuvo claro que sus padres eran personas normales y que la querían, pero su infancia quedó marcada por los caprichos de su hermana mayor. No le gustaba recordar esa etapa de su vida, aunque solo después de que Katia se casara con un extranjero y se marchara al exterior pudo admitir que había sido una experiencia tormentosa. Durante los 2 primeros años, su hermana mantuvo contacto con sus padres, pero esa conexión se desvaneció rápidamente. En los momentos más difíciles de su vida, Sine se encontró sola, sin una hermana o amiga que la apoyara. Por favor, mamá, no quiero salir, pidió tras el funeral de su esposo. Aunque habían pasado 5 días, Sine no lograba retomar su vida. Con 33 años, había albergado esperanzas de felicidad después de conocer a Valerie. Incluso su hermana asistió a la boda, y la celebración prometía una vida llena de amor y calidez. Sin embargo, tras 8 años de matrimonio, todo terminó abruptamente. No solo enfrentaba el dolor de la muerte de su esposo, sino también la culpa que la consumía, pues había sido ella quien insistió en el viaje al mar, creyendo que un cambio de aires les haría bien a ambos. No encuentro sentido para seguir viviendo, murmuraba Sine. Pasó 2 días en esa condición, preocupando profundamente a sus padres. Su padre intentó localizar a Ekaterina a través de sus conocidos, pero ninguno de los emigrantes en Italia había sabido de ella. Masa, no podemos dejarlo así. Mi esposo ha venido, tenemos que sacar a Sine antes de que Tolik regrese, sollozaba, considerando la posibilidad de derribar la puerta ella misma. Incluso después de una semana, cuando los rescatistas afirmaron que no había esperanza, Sine seguía repitiendo que él estaba vivo. Pasó un año así, aferrada a su fe, mientras sus padres aceptaban que Valerie se había ahogado. Finalmente, cuando el tribunal emitió la declaración oficial, Sine, sin fuerzas para gritar, susurró, no quiero nada. Ella había creído que Valerie y su vida familiar compensarían todos sus fracasos. Aunque tuvo un buen rendimiento escolar, el constante acoso de su hermana mayor la llevó a una espiral descendente. Katia siempre encontraba nuevas formas de molestarla, y parecía que no habría fin. Aunque en la boda Katia se disculpó, lo hizo con la misma altivez de siempre. Sus padres buscaron ayuda en psicólogos muchas veces, pero todo fue en vano, ya que Katia parecía disfrutar volviendo locos a todos deliberadamente. Sine terminó la escuela e ingresó en el instituto, pero tampoco allí le fue bien. En su segundo año, cayó gravemente enferma y pasó casi un año en tratamiento. Finalmente, abandonó sus estudios debido a una apatía profunda. Para entonces, Ekaterina ya se había marchado al extranjero y había desaparecido de su vida. Una tarde, mientras llevaba unos documentos a la casa de una compañera de trabajo a pedido de su madre, Sine vio a Alexei besando apasionadamente a una chica desconocida en un coche. Ese momento marcó el fin de su felicidad. A los 25 años, Sine aún creía que él la amaba, lo que quizás explicaba su resistencia a dejarlo ir. Sine podía ser vista como una perdedora en todos los aspectos. Sine, si no te levantas ahora, echaré la puerta abajo, gritó su padre desesperado. Papá, por favor, déjame en paz, respondió ella entre lágrimas. Pero él no cedió. Derribó la puerta y, tomándola por los hombros, la sacudió. No quiero vivir, sollozó Sine, mientras forcejeaba inútilmente. Él la levantó y la arrastró hasta la cocina. Madre, pon la mesa, ordenó. Tras la boda de Sine, ella y Valerie se mudaron a la casa de sus padres, quienes luego se trasladaron a una vivienda más pequeña para no interferir con la pareja. 3 años después, la madre de Valerie falleció debido al alcoholismo, y él se quedó sin más familia que su esposa. Vamos, come un poco de sopa de remolacha caliente, insistió su padre. Sine tomó algunas cucharadas y volvió a su habitación, mientras sus padres, angustiados, se preguntaban por qué la vida había sido tan cruel con ella. María Alexeyevna, Tolik, ¿qué le pasa a nuestra hija?, preguntó el desesperado. No lo sé, madre, respondió, tomándose la cabeza. Esto no está bien. Siempre ha tenido mala suerte, pero es una chica buena y honesta, pensó Tolik. Buscaré un buen psicólogo en la ciudad. Si no hacemos algo, la perderemos, concluyó. En su mente, los recuerdos se agolpaban.
Hubo un incidente desagradable de su infancia. Cine amaba a los gatos, y un día su padre le trajo uno. El gatito creció rápidamente y Cine jugaba con él siempre que podía, lo que provocaba el desagrado de su imprevisible hermana mayor, Katia. Un día, Katia, con una sonrisa maliciosa, tomó al gatito y lo lanzó a un pozo. Cine gritó con tal desesperación que sintió que sus pulmones iban a estallar. Por suerte, su padre estaba en casa y logró rescatar al gatito medio muerto. Si hubiera estado en el trabajo ese día, quién sabe qué hubiera pasado. Cine no podía dejar de observar a su hermana, convencida de que se burlaba de ella. La vergüenza o la culpa no parecían perturbar a Ekaterina, y cuando finalmente se marchó de casa, Cine todavía escuchaba en su mente la voz de su hermana diciéndole: «Cinca, eres una idiota». Ese eco la perseguía y la hacía estremecerse, como si estuviera atrapada en un bucle interminable. Sin embargo, un día, algo cambió. Cine apretó su mano derecha en un puño y se dijo a sí misma con firmeza: «Voy a salir de esta, voy a superar esto». Una determinación casi sobrehumana surgió en su corazón, y sintió el deseo de luchar por su vida, aunque estuviera al borde del abismo. «Voy a vivir», decidió. Sabía que sin Valerie todo sería más difícil, pero también que era capaz de hacerlo. Fue su odio hacia Katia, esa hermana mayor que siempre la había menospreciado, lo que encendió una chispa en ella y le dio fuerzas. Pocos días después, María Alexeevna, preocupada por su hija, concertó una cita con un psicólogo tras hablar con dos conocidos. Esa tarde, Cine recibió una llamada de su madre. «Hija, vayamos juntas a ver al especialista», le propuso. Cine contuvo la respiración por un momento y, de forma inesperada, respondió: «Está bien, mamá. Quiero empezar de nuevo». María la abrazó, emocionada y llorando. «Estoy segura de que serás feliz, Sinochka. Encontrarás a tu hombre», le aseguró. El camino de Cine para superar sus traumas no era sencillo, casi podía describirse como una locura, pero ella se lo había prometido a sí misma. Durante la sesión, el psicólogo le mostró varias imágenes y le preguntó: «¿Qué asocias con estas fotos?». Sin dudarlo, Cine respondió: «Miedo», sintiendo como ese sentimiento la absorbía por completo. «Bien», contestó el psicólogo con calma. Luego, al señalar otras imágenes más optimistas, le preguntó: «¿Y con estas?». Cine, pensativa, dijo: «Siento que hay un misterio. Es como si estuviera a punto de resolverlo, y entonces todo estará bien». «¿Puedes acercarte a ese misterio?», preguntó el psicólogo. «Cuando lo siento, es como si estuviera cerca y lejos al mismo tiempo. Si quiero verlo, me envuelve y ya no puedo observarlo desde fuera. Es como un imán», intentó explicar Cine, buscando las palabras precisas para describirlo. Finalmente, el nombre de Katia escapó de sus labios, dejándola pálida y sorprendida. Ese día, Cine volvió a casa profundamente impactada, pero con la sensación de que la terapia le estaba ayudando. «Siento que fue Katia quien puso ciertos programas en mi mente cuando era niña», le confesó a su madre mientras miraban juntas una mesa con fotos antiguas. Cine miró a su marido, que permanecía en silencio mientras escuchaba. «Cuando tenías 3 meses, le pedí a Katia que te cuidara mientras iba corriendo a la tienda», recordó María Alexeevna. «Katia tenía apenas 6 años en ese entonces. Solo necesité 10 minutos, pero cuando regresé, ella estaba llorando y te había cubierto con todas las mantas y almohadas. No sé cómo no te asfixiaste, Cine», añadió, con la voz temblorosa. Cine, pálida, pensó en Ekaterina. Ni en apariencia ni en carácter se parecía a su madre o a su padre, había heredado los rasgos del abuelo materno. Por eso, las niñas nunca se sintieron verdaderamente hermanas. A pesar de sus diferencias, Cine seguía acudiendo al psicólogo los sábados. Aunque ya podía retomar su vida con normalidad, sabía que no se puede cambiar todo con un simple chasquido de dedos. Era un proceso que tomaría años, pero 3 meses después, empezó a notar un leve renacer en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Cine», le dijo un día el psicólogo, «hay que enfrentarse al miedo». Ella suspiró profundamente. «No es fácil», murmuró, «pero tienes que empezar por lo que más te preocupa en este momento». Al escuchar eso, se puso pálida. «El mar»,
respondió, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Entre usted, su marido y el mar hay una conexión estable, continuó el psicólogo. Sine comprendió de inmediato, la muerte de su esposo aún la abrumaba. Fue ella misma quien propuso la idea de ir al mar. Lo intentaré, prometió al psicólogo. Pero ahora no puedo ir al Mar Negro. No importa, respondió él, tienes la oportunidad de ir a Turquía por unos días. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos e imaginaba la costa rusa, la ansiedad la consumía. Cuando compartió sus temores con sus padres, su padre la miró con ternura y le dijo, no te preocupes, hija. Tu salud es más importante que cualquier dinero. Sine lo abrazó, sollozando. Gracias, papá. No sé qué haría sin ustedes. Anatoly Ivanovich le acarició la cabeza y añadió, esto es importante para nosotros también. Estoy dispuesta a dar la vida por ti, susurró su madre, María Alexeevna, mientras acariciaba a Sine con cariño. Los padres de Sine también cargaban con su propia culpa. Nunca se lo dijeron a ella, pero a menudo, antes de dormir, pensaban en Katia y se lamentaban por no haberle dado suficiente amor. Creían que esa falta de afecto era la causa de su frialdad. Por eso, en lo más profundo, ambos querían compensar ese vacío amando a su hija menor. Una semana después, Sine fue a una agencia de viajes. Era mayo, y sintió que era el momento perfecto para planear unas vacaciones junto al mar. Se frotó las manos sudorosas, llena de una mezcla de ansiedad y esperanza. Sine, llena de emoción y nerviosismo, se secó las manos sudorosas mientras el agente de viajes le sugería tomar unas vacaciones de una semana en lugar de 3 días. Saldrá más barato y tendrás más tiempo para descansar, dijo con una sonrisa. Sine, algo indecisa, decidió hablar primero con sus padres. Sine, tómate la semana, insistió su padre, Anatoly Ivanovich. No te preocupes por el dinero. Por primera vez en su vida, la mujer iba a disfrutar de unas vacaciones como siempre había soñado. Mientras redactaba los documentos de viaje, un pensamiento la inquietó, ¿y si me pierdo? Sin embargo, el agente la tranquilizó, 1/3 de la población habla ruso, no tendrás problemas. El inicio de junio llegó más rápido de lo que esperaba. Sine necesitaba ropa nueva para el viaje, así que suspiró mientras se probaba una falda bonita, pensando en lo costoso que sería todo. No puedo viajar con mi ropa de trabajo, murmuró. Su madre la animó, estás preciosa. Quién sabe, tal vez encuentres un prometido en Turquía. Sine sonrió levemente y respondió con la mirada baja, no, mamá, lo que quiero es sentirme más segura. Anatoly Ivanovich le dio un abrazo y algunos consejos, disfruta, relájate y no escatimes en gastos. Come en buenos restaurantes y aprovecha cada momento. Un taxi llegó para llevarla al aeropuerto, y Sine se despidió con un nudo en la garganta. Seguro que lo consigue, dijo su padre al ver partir a su hija. Así comenzó la aventura más memorable de la vida de Sine. Tras un breve traslado en Moscú, se embarcó en su primer vuelo, superando el miedo que la atenazaba. Cuando el avión surcó las nubes, se atrevió a mirar por la ventanilla y quedó sin aliento ante la belleza del paisaje. La sensación de escapar de su rutina la hizo sentir diferente, casi libre. Al llegar a Turquía, el calor y el olor del aire la envolvieron. Un taxista que hablaba ruso con acento la llevó al hotel, y Sine entró a su habitación sorprendida por el lujo inesperado. Envió un mensaje a sus padres y, aunque el cansancio la invitaba a descansar, un impulso la empujó a salir. El mar la llamaba, y ella, por fin, decidió enfrentarse a su miedo. Mientras tanto, en Moscú, una disputa se encendía entre Mikhail y Konstantin, cofundadores de una empresa que había prosperado durante 7 años. Konstantin, cada vez más arrogante, había ofrecido a Mikhail una suma irrisoria por su parte de la compañía, y la tensión crecía. Mikhail rompía papeles con frustración mientras pensaba en el giro que había tomado su amistad y el negocio que ambos habían levantado. La situación entre Mikhail y Konstantin se había convertido en una guerra despiadada. Konstantin, respaldado por una figura de autoridad, comenzó a presionar a Mikhail, insinuando que era mejor que aceptara las condiciones que él le imponía. ¿Qué te hace pensar que he trabajado menos que tú?, replicaba Mikhail, incapaz de entender de dónde venía esa idea. La tensión creció,
y en cuestión de un año, la batalla entre ellos se volvió feroz, involucrando abogados, la policía e incluso al FSB. Desesperado por una salida, Mijaíl decidió vender su parte de la empresa, pero no a Konstantin, sino a un extraño. Después de una larga búsqueda, encontró a un magnate interesado en adquirir su participación. Este empresario, con contactos en el sector, podría fácilmente tomar control de la parte de Konstantin también. El día que Konstantin se enteró, estalló en furia. «Te destruiré, no te dejaré vivir en paz», amenazó. Aunque el magnate le ofreció a Mijaíl menos dinero del que esperaba, el acuerdo se cerró y Mijaíl obtuvo una cifra superior a lo que Konstantin inicialmente le había propuesto. Aún así, Konstantin no se conformó y buscó otra manera de vengarse. La vida personal de Mijaíl tampoco era fácil. Tras un divorcio amargo, había intentado rehacer su vida con Elena, una mujer con la que convivió cerca de un año. Sin embargo, la relación fue complicada. Mijaíl soñaba en secreto con que Elena lo dejara, deseando un respiro de los conflictos. Decidió tomar un descanso de los negocios y dedicarse tiempo a sí mismo, pero Elena, quien también dependía económicamente de él, se convirtió en una carga emocional. Un día, Elena regresó de su cita en el salón de belleza con una expresión de piedra. «¿Por qué no me dijiste nada?», le espetó. Confuso, Mijaíl le preguntó a qué se refería. «Sé que estás en bancarrota», dijo ella, mirándolo con desprecio. «Pensabas que era una tonta, ¿verdad? Pues ni sueñes que voy a quedarme contigo. Necesito a un hombre serio que pueda cuidarme». Mijaíl no entendía cómo Elena había llegado a esa conclusión, hasta que supo que Konstantin estaba detrás de los rumores sobre su supuesta bancarrota, todo como parte de su venganza. «Len, ¿qué te pasa?», le preguntó, intentando comprender. Sin embargo, parecía que tanto en los negocios como en su vida personal, los aliados se convertían en enemigos, y el mundo de Mijaíl se desmoronaba poco a poco. «Dijiste que me amabas. Trabajaremos juntos con una sonrisa. Como dicen, solo la muerte puede separarnos. Que te jodan», maldijo la chica mientras comenzaba a recoger sus cosas. «No voy a perder el tiempo con gente como tú». «¡Hurra!», gritó Mijaíl. Elena había sacado sus pertenencias. «¡Qué felicidad!, hay que celebrarlo». Sacó una botella de vino de la nevera. Durante 3 días, Mijaíl estuvo muy animado. En este ambiente, se le ocurrió una nueva idea: «voy a dejarlo todo e irme de vacaciones». Comenzó a hojear las ofertas. El destino favorito, Turquía. «Espérame», se dijo Mijaíl, que se encargó de organizar el viaje, reservó un hotel donde le gustaba hospedarse, y planeaba pasar allí un par de semanas para luego comenzar una nueva vida. En el aeropuerto, bajo la lluvia de verano, Mijaíl se sintió un poco triste. Una bonita casa, pero no, la codicia es como una enfermedad que te ciega. Estoy seguro de que este magnate le hará perder mucho al final. Mijaíl intentó no pensar en lo que había ocurrido, solo quería olvidarlo. Por eso, tenía puestas muchas esperanzas en Turquía. Nunca había estado allí. El vuelo fue tranquilo y rápidamente Mijaíl ni siquiera tuvo tiempo de dormirse. Descendió de la rampa con la sensación de que esta vez disfrutaría de unas vacaciones especiales. Sí, el hombre se rió alegremente. Tomó un taxi y se dirigió a su hotel. Una vez allí, dejó las maletas y se tumbó en la cama, no tenía prisa y decidió dormir un poco primero. Sin embargo, se levantó de un salto al abrir los ojos, eran casi las 3, así que tenía que comer algo e ir a la playa. Mijaíl se cambió de ropa y corrió hacia la cantina, tuvo suerte de encontrar algo de comida y corrió de regreso a su habitación. Se acarició el estómago y cogió una toalla. «Vamos a jugar al voleibol, ¿por qué no?», decidió, dirigiéndose a la red. Los chicos le saludaron y él se colocó en un lugar libre. Mijaíl se sintió como si volviera a tener 20 años, disfrutando de la vida con cada golpe. Todos los pensamientos sobre Konstantin y Elena se desvanecieron de su mente. La pelota voló lejos y él corrió tras ella. «Perdón», dijo. Al mirar, vio a una joven que mantenía la vista fija en el mar. Su rostro mostraba tensión. Mijaíl sonrió amablemente.
¿Te gustaría jugar al voleibol?, sugirió, viendo cómo los ojos de la mujer se iluminaban. ¿Hablas ruso?, se maravilló ella. No, gracias, entonces no puedo jugar. Pero disfruta del sol, respondió, mientras el hombre tomaba el balón y corría hacia su equipo. Nunca conseguiré entrar, la expresión de Sine se tornó emotiva, y entonces hizo 4 intentos por zambullirse. A pesar de sus esfuerzos, no logró ingresar al agua, siendo superada por un miedo abrumador. Nunca lo conseguiré, pensó entre lágrimas, sintiéndose frustrada. Después de un momento, recogió sus cosas y se dirigió hacia el agua, dudando de si su viaje había valido la pena. La mujer se tumbó en la cama y cerró los ojos. El mar, sereno, hacía que todo su ser temblara. Consumida por su miedo, se quedó dormida casi instantáneamente. Al despertar, Sine se dio cuenta de que no había comido nada, así que decidió salir a dar un paseo por la playa. Caminaba descalza por la orilla, pero había tanta gente que el calor resultaba abrumador. A medida que el calor disminuía, podía disfrutar de unas vacaciones más placenteras. De vez en cuando, Sine se detenía y se acercaba al borde del agua, pero rápidamente retrocedía, el agua le asustaba. En esos momentos, recordaba épocas de su vida en las que era feliz. Tenía un esposo, anhelaba tener hijos, pero de repente todo se vino abajo. ¿Por qué me quitaste a mi marido?, susurró, mirando a lo lejos. Alguien le pisó el pie y se detuvo. Perdona, se disculpó el hombre. Él la miraba con atención. Tengo la sensación de que nos hemos visto antes, dijo ella. Estabas jugando al voleibol y tu pelota casi me golpea. El desconocido se rió. Como no te recuerdo, dijo Mikhail, tendiéndole la mano. Sine la estrechó, sintiendo que había valido la pena viajar al extranjero al escuchar el habla familiar a su alrededor. Suspiró aliviada. Un nuevo conocido se unió a ella sin querer, y juntos comenzaron a caminar por la orilla. Hay mucha gente diferente aquí y se abren muchas posibilidades nuevas. Perdona, pero me parece que estás sola, dijo él. Sí, asintió Sine, quien quería hacer las paces con el mar, pero sentía que no podía. No puedo. ¿Por qué te peleaste con él?, preguntó Mikhail con seriedad. Siempre he creído que el mar ama a las personas, pero no en mi caso, confesó Sine en voz baja. Mi marido se ahogó hace casi 2 años. Lamento mucho su pérdida, dijo Mikhail con empatía. Sí, mala suerte, mala suerte. Aunque podrías comenzar con un catamarán o un barco, solo para reconectar con el agua desde la distancia. Puede que tengas razón, respondió Sine, interesada por la idea de Mikhail. Mañana veré cuánto cuesta. Averiguaré cuánto cuesta. No creo que sea caro, pensó Sine. ¿Quieres que te ayude? No, gracias, tengo que hacerlo yo. Lo haré yo misma, respondió Sine con gratitud. Lo siento, es demasiado personal. Entiendo, suspiró el hombre. Entonces no te molestaré. Se dio la vuelta y caminó en otra dirección. Sine le estaba muy agradecida por eso, quería estar sola. Era más fácil dejar atrás el pasado. La primera noche fue inusual, la mujer no podía acostumbrarse a estar lejos de casa, pero tras una hora se quedó dormida. Tuvo un sueño aterrador en el que estaba en el mar y alguna fuerza la empujaba hacia abajo. Siempre estaba sumergida y no tenía espacio para respirar. Sine se despertó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya le tengo miedo al agua, susurró, y ahora estos sueños. Se estremeció, sintiéndose sin apetito. Decidió enfrentarse al agua fría y se adentró en el mar. Esta vez, todo en su interior estaba igualmente nervioso. Sine dejó que las olas refrescaran sus pies, a pesar de su miedo, pero con un grito inmediato saltó hacia atrás, el agua le pareció hirviendo. Se puso el panamá y las gafas de sol, y decidió dar un paseo por la orilla. Eran casi las 7 y casi nadie se bañaba. Sine siguió caminando, sin prestar atención a nadie. Todo se mezclaba en su cabeza, y la mujer se repetía, me desperté. Miró a su alrededor. Eran casi las 11. Vaya, pensó Sine, sabía con certeza que no había dado ninguna vuelta,
lo que significaba que había caminado 7 kilómetros, quizás más. La playa en la que se encontraba era diferente de aquella en la que había estado. Cine tenía curiosidad por ver qué sucedía a su alrededor. Echó un vistazo a los turistas que no conocía, algunos tomaban el sol, otros se bañaban en el mar. Vio a un hombre que salía del agua, sin saber por qué. Se detuvo, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Cine se quedó paralizada y su corazón se detuvo al ver la cicatriz en su brazo izquierdo, que iba desde el codo hasta la muñeca. Cine la recordaba muy bien. Ella lo recordaba muy bien. Vio al hombre recoger sus cosas e irse hacia el hotel. Me pareció verlo, se dijo Cine, sin dar marcha atrás, corrió en ese momento. Estaba corriendo, su sombrero voló de su cabeza. No puede ser eso. En su habitación, se arrastró bajo el edredón, todo su cuerpo temblaba. Me equivoqué, murmuraba en voz alta. El sol brillaba tanto que podía ver la cicatriz en su brazo. Valera está muerto, sollozó. En la habitación se estaba aún peor que junto al mar. Cine tuvo que apretujarse. ¿Te has unido a mí? No, negó con la cabeza Mikhail. No me encuentro bien. Te has envenenado. Él le miró la cara pálida. Cine, ¿te traigo unas pastillas? No, no gracias, agitó las manos. Misje, necesito estar sola un rato. El hombre se fue. Para ser honesto, estaba un poco preocupado por Cine. Obviamente estaba muy deprimida y se preguntaba qué podía hacer por ella. La pregunta le daba vueltas en la cabeza, estas cosas no desaparecen. Ni siquiera sé qué haría si perdiera a mi amada esposa. Mikhail se dirigió hacia mar abierto. La orilla apareció detrás de él. El espacio abierto era, de alguna manera, desolador, el agua parecía estar en todas partes, no había principio ni fin. Cine no quería pensar en nada, pero sus pensamientos seguían volviendo a lo que había visto. Quizá debería ir allí mañana, se preguntó. Dios, me estoy volviendo loca. Qué tontería intentar demostrarle a alguien. Intentó convencerse de que todo había sido un sueño, pero aquella noche se ahogó en alta mar, vine de vacaciones, pero aparte de miedos y pesadillas, Cine rompió a llorar. Se vistió y salió a pasear, como si sus pies la llevaran a otra playa. Esta vez, Cine llegó allí un par de horas antes, bebió un poco de agua para calmar su excitación y comenzó a mirar a su alrededor en busca de alguien que se pareciera a Valerie. Cine se sentó en la playa durante casi 3 horas. Estaba cansada del sol y se levantó para volver, llenándose de arena las chanclas. Se agachó para sacudírsela y se dio cuenta de que había un hombre tumbado a unos 5 metros de ella, con la cabeza cubierta. Tenía los brazos extendidos hacia los lados y la mano izquierda empezó a ajustarse el sombrero. Cine se quedó helada. Una enorme y larga cicatriz se extendía por su brazo. Se apoderó de ella un miedo tan intenso que se agarró a sus zapatos y echó a correr hacia atrás. ¿Quién es? Valerie no era el único con una cicatriz. Aquí viene gente de todo el mundo. Se detuvo y miró a lo lejos, decidida a ser valiente. Volvió hacia la estación de tren, pero el hombre de la cicatriz seguía allí. Puede que no lo vuelva a ver y no lo sabré, pensó. Lo que quiero saber es que alguien más tenía la misma cicatriz. Cine quería salir volando de Turquía en cuanto lo supiera. Cogió algo de su maleta y lo tiró al suelo. No, me quedaré y mañana iré a ver a ese hombre otra vez. Sin duda hablaré con él. Hablaré con él y me aseguraré de que sea mi marido. Está sentado con Cine, dijo Mikhail. Te he estado buscando. Disfruté mucho el paseo en catamarán. Me alegro por ti, respondió sin mucho entusiasmo. Debes pensar que soy estúpido. No, se sorprendió el hombre. ¿Por qué iba a pensar eso? Tienes un comportamiento postraumático adecuado. Ni siquiera sabes cuánto deseo ser libre de mi pasado, dijo Cine, llorando. Me está sofocando. No puedes hacerlo hasta que veas una alternativa, dijo seriamente Mikhail. Necesitas concentrarte más allá de todos estos acontecimientos y entonces verás que hay vida independientemente de tu pasado, y es hermosa. Ella miró intensamente a los ojos de Mikhail.
Él dijo algunas cosas importantes que ella no se dio cuenta al principio. Se sintió un poco arrogante. ¿Quién es él? Pero fueron sus creencias las que crearon todos sus dramas. Detrás de estos dramas había vida, y no solo vida, sino vida en su plenitud. Gracias, dijo Sine inesperadamente. Es muy difícil para mí confiar mis problemas a un desconocido, pero me alegro de que nos hayamos conocido. Mikhail guardó silencio. Él también había confiado en su amigo Konstantin y en Lilia, con quien finalmente se casó. Le gustaba, pero por el bien de su amigo, Mikhail mató sus sentimientos. Todo estará bien, dijo el hombre mirando. Nunca es malo todo el tiempo. Siempre es malo para mí, susurró Sine. Siempre tengo mala suerte. No sé qué le he hecho a Dios. O tal vez no se trata de culpa en absoluto. Mikhail hizo una pregunta inusual. Como sabes, cada uno lleva la cruz que puede cargar, y si llevas una cruz demasiado pesada, tal vez tenga sentido que no todas las personas sean capaces de soportar lo que has pasado. Lo que significa que puedes servir de ejemplo a los demás. Muchos enfrentan una pequeña tragedia y actúan como si fuera el fin del mundo. No están preparados para resolver problemas, y tú lo haces con una sonrisa. Sine nunca lo había pensado. Mikhail invitó a Sine a sentarse en un café, pero ella no estaba de acuerdo. Parecía como si toda su vida dependiera de ello. Se marchó y Sine se sumió en sus pensamientos. Al atardecer del día siguiente, algo le dijo que necesitaba pasar desapercibida. Se dirigió a la playa vecina con un propósito específico en mente. Tenía la extraña sensación de que no sabía qué esperar, pero esperaba acabar con todas sus dudas. Sine adoptó una actitud expectante. Miró a su alrededor, pero el desconocido no aparecía por ninguna parte. ¿Y por qué no me acerqué a él ayer?, se enfadó consigo misma. Hoy me sentiré libre. Se levantó para pasear junto al agua y, de repente, apareció una chica gritando y corriendo hacia el mar. Se desnudó y saltó al agua, y fue él quien golpeó el corazón de Sine. Se sentó no muy lejos de donde la chica había dejado sus cosas. El hombre también se sentó. Sine observó, por debajo de sus gafas, cómo se quitaba los pantalones cortos y la camiseta. No había duda de que era él, su difunto marido. Se precipitó al mar hacia la niña y la levantó, comenzando a arrojarla al agua. Sine no podía moverse. Seguía limpiándose la humedad de las gafas. La situación parecía tan terrible que Sine no sabía si le dolía más la noticia de la muerte de Valerie o la de que estaba vivo. Intentó levantarse, pero notó que dos personas salían del mar y se dirigían hacia ella. Casi gritó de horror, sobre todo porque la sonrisa era de Valerie. Sine se acercó al hombre. Sine, ¿me reconoces?, se quitó el sombrero y las gafas. Sine pudo notar que la cara del desconocido cambió, pero después de unos minutos se recompuso. No entiendo, repetía mientras sonreía. Cogió rápidamente sus cosas y a la chica y comenzó a marcharse. Fuiste tú quien corrió tras él. Sine, tenías un marco en la mano izquierda. Ella lo tocó. El hombre maldijo en algún idioma y se lo bebió. Sine cayó en la arena y gritó, Dios, ¿qué está pasando? Se agarró la cabeza. Me estoy volviendo loca. Definitivamente es él, pensó. De alguna manera, ese día Sine hizo su camino de regreso. Se sentó lentamente para recuperar el aliento, pensando que su corazón iba a fallar. Agarró con fuerza la mano de la niña. Prácticamente corrieron de vuelta al hotel. Papá. Sollozaba la niña, quiero ir a nadar. La niña trató de sacar su mano, pero Sine respondió enfadada, Rita, tenemos que ir al hotel ahora mismo. Mamá ya debe haber vuelto. En la habitación, estaba sentada una hermosa mujer que miraba desconcertada a su marido. ¿Por qué te ha levantado una ceja?, rió la esposa. Por extraño que pareciera, no le quitaba ojo de encima. Vi a Sine, que se puso pálida. La esposa preguntó, ¿estás seguro? Sí, ella nunca vendría a Turquía, estoy seguro. Ella vino a mí y me llamó Valera, y vio mi cicatriz en el brazo. Dios, la odio, maldijo. Cuando llegue el día en que ella esté fuera de mi vida para siempre.
Tenemos que volver a casa, insistió su marido. Se está poniendo peligroso. No, respondió ella de inmediato. Tenemos que deshacernos de ella. Tenemos que deshacernos de ella de una vez por todas, porque le dirá a alguien sobre tu reunión. Nos causará muchos problemas. La tonta no sabe en qué se ha metido esta vez. No la perdonaré. El hombre realmente no quería seguir así. Hubiera preferido irse, pero conocía demasiado bien a su mujer. Te lo ruego, volvamos a casa esta noche. Lo intentó una vez, pero fue inútil. Odiaba a su hermana pequeña. No le importaba. Era como si su nacimiento hubiera puesto en peligro su vida. Normalmente, con los hermanos pequeños, los mayores sienten envidia o amor desde que nacen, pero Katia sentía algo más que envidia. Estaba segura de que la pequeña Sine no era rival para ella. La mera existencia de la niña le enfurecía, y cuanto más crecía, más insensible se volvía hacia ella. Incluso sus padres no sabían nada de las cosas que le había hecho a Sine. Algunas de ellas podrían considerarse acoso. Muy pronto, Catherine se dio cuenta de que solo podría coexistir con Sine si era mejor que su hermana en todo. Así que Katia se esforzó por quebrar psicológicamente a Sine, lo que la llevó a la apatía en la escuela. La escuela empezó a decaer, y el antes loco amor por el conocimiento se convirtió en desinterés. Lo mismo ocurría en casa. La mejor ropa, la mejor comida, el mejor material escolar, solo Katia debía tenerlo todo. Sus padres intentaron tratar con ella, pero nada parecía ayudar. Muchas veces, la madre veía a su hija mayor alegrarse cuando Sine lloraba. Ekaterina nunca quiso recibir educación ni aprender nada. Siempre estuvo segura de lo que pensaba, por eso no ingresó en el instituto. Me iré al extranjero, repetía. ¿Qué voy a hacer en tu pueblo? Y es verdad que, en su 22º año, encontró a un hombre italiano, y por mucho que sus padres la instaran a esperar, Catherine se casó con él de inmediato. Katia se alegró mucho de que su hermana estuviera gravemente enferma. Soñaba con enterrarla, pero Sine sobrevivió, aunque abandonó la escuela. Y en Italia, Katia tuvo sus propios problemas. Muy pronto se dio cuenta de que no necesitaba a su marido. El hombre era muy viejo y, en segundo lugar, ella soñaba con heredar su fortuna. Pero en Italia, a diferencia de Rusia, no era tan fácil conseguirlo todo. A pesar de ello, las rabietas de Katia no fueron en vano. De alguna manera, mató psicológicamente a su marido, quien, a sus 69 años, se fue al otro mundo dejándole un dinero viejo. El resto de sus bienes fue repartido entre sus hijos de su primera esposa. Luego, Catalina se fue a un banco y se encontró con un amante rico que invirtió en su bodega. Para sorpresa de todos, así que Catalina se convirtió en una mujer de negocios. Tenía una relación ordenada, todos sus amantes eran gente rica a quienes Katia había robado algo astutamente. Vivió de esta manera durante casi 10 años hasta que recibió la noticia de que su hermana menor se iba a casar. Ella daría cualquier cosa por tenerla fuera de su vida, pero después de pensarlo, Catherine decidió volver a casa para poner a su hermana pequeña en su lugar. Katia imaginó que su marido era una especie de figura a la que podría despojar de importancia, pero como podía siquiera prestarle atención, pensó al ver a Valérie por primera vez. Sus manos, hermosas y apasionadas, brillaban al sol, justo como a ella le gustaba. Antes de la boda, Catherine se había mantenido un poco fría con toda la familia. Ahora era una dama adinerada. Era tan buena con los hombres que no le costó atraer la atención de su prometido. De vez en cuando, él la miraba y muy rápidamente ella notaba cierta neblina en sus ojos. Experimentada, Katia sabía muy bien lo que eso significaba. Por desgracia, en la boda no prestó atención a cómo su prometido miraba a su hermana. Al día siguiente, cuando Catherine le pidió a su yerno que la llevara de viaje de negocios, Sine no le dio mucha importancia. Parada en el campo, Katia sabía lo que hacía a los hombres temblar, mientras ella se mantenía deliberadamente fría. Lo que le pasó al hombre entonces, no lo sabía. Fue como si algo se apoderara de él y se abalanzara sobre Katia. Cuando Catalina estaba en casa, se encontraron con Valérie. «Te necesito», sollozó.
Me divorciaré de Cine y me casaré contigo. A ti no, respondió él de inmediato. Ante esto, Ekaterina no supo qué sería de su relación, pero lo más importante era que Katia se había vengado de su hermana, sin importar lo que fuera capaz de hacer para robarle a su marido. Catherine se había enseñado durante años a no dejarse atrapar con sus amantes. Por supuesto, el temperamento de Valerie iba más allá del hombre con el que salía, pero la mujer era capaz de sobrellevarlo. Así que, cada año, viajaba en secreto a una ciudad vecina mientras Valerie era enviado a un viaje de negocios de 2 semanas. Una vez, Katia se enteró de que estaba embarazada y Valerie quería divorciarse de su mujer, pero Ekaterina no quería romper a su hermana, ya que eso le traería la felicidad. Así que comenzó a preparar un plan. Se trataba de encontrar a la persona que había desaparecido y organizar toda la burocracia necesaria. Finalmente, todo estuvo listo. Primero, Valerie quería simular un accidente de coche que supuestamente lo llevaría hacia el enemigo, y su coche explotaría y ardería. Sin embargo, la oferta de Cine de ir al mar parecía más favorable para llevar a cabo el plan. Así que se metió en el agua, que estaba abarrotada y nadie prestaba atención. Dejó sus cosas y nadó hacia otro lugar, donde ya tenía su pasaporte y la ropa necesaria. Valerie se pegó una barba y un bigote que coincidían con los suyos. A partir de ese momento, se convirtió en italiano, y allí le esperaba un billete. No tuvo tiempo de plantearse la hipótesis de que se había ahogado cuando Valerie desembarcó en Italia. Era como si hubiera conocido a Valerie por casualidad. Un año después, se casó oficialmente con él. No tenía dudas de que Rita era su hija, la chica sabía hablar ruso. Así que se puso rápidamente en contacto con ella y empezó a aprender italiano por su cuenta. A Catherine le iba bien, empezó a colaborar con algunas empresas turcas. Luego llevó a su hija con ella para que Valerie pudiera nadar solo en el mar. Intentó no dar la cara, pero había muchos rusos en Turquía. Alguien podría reconocerlo. Había cambiado mucho, así que solo su exesposa podría ver el parecido. No te pongas nerviosa. Haré que alguien averigüe dónde se aloja. El resto lo haré yo misma, decía Ekaterina a Valerie en esos momentos en los que sabía que su mujer no se detendría ante nada para alcanzar sus objetivos. Cuando llegó a casa, estaba realmente histérica y en ese instante pensó que su psique no podría soportarlo. Era su marido, ya no tenía dudas. Pero eso no era todo, la chica que lo acompañaba era igual que Catherine. Cuando eran niñas, así sucedió. Cine estaba llorando. Una persona normal podría actuar de otra manera, pero Ekaterina no era normal. Bajo la máscara de suficiencia había una bestia terrible. Cine trató de encontrar un equilibrio interior. No quiero que Katia me influya de ninguna manera. A partir de hoy, no solo Valera, sino que ella está muerta para mí. No tengo hermana y nunca la tuve. Cine se sintió un poco mejor al darse cuenta de lo que había venido a hacer. Mañana iré a navegar y luego me bañaré en el mar. Y cuando vuelva de Turquía, mi vida cambiará para siempre, se dijo en voz alta. Ya nada me detendrá, no dejaré que mi hermana envenene mi vida. Cine ni siquiera se dio cuenta. Se levantó temprano y paseó por la playa. Buenos días, dijo a un extraño. Hoy tenemos una promoción. Damos paseos en barco gratis a nuestros huéspedes durante la primera media hora. Después, tendrán que pagar. Bueno, media hora es suficiente para mí, decidió Cine para aprovechar esta oportunidad. Bueno, entonces deberíamos ir un poco más lejos, hay un pequeño muelle, sugirió el hombre. Cine, acompañada por el simpático capitán, subió a la barca con gran emoción. Salieron al mar abierto. ¿Estás bien?, le preguntó el hombre, mirándola a los ojos. Cine asintió, no quería aplazar más esta difícil tarea. A pesar de su loco miedo al mar, estaba dispuesta a todo para superarlo. Necesito que alcances a ese barco, dijo Mikhail, mostrando su mano. Tenía que ser ahora. Cine, aunque no sabía por qué, tenía que hacerlo. Y cuanto más se alejaba el barco, más miedo invadía a Cine. Todo lo que se había acumulado a lo largo de los años empezó a brotar. Finalmente, la orilla estaba casi fuera de la vista,
y la mujer sintió un miedo loco, quería gritar. De repente, el barco se detuvo bruscamente, y ella preguntó asustada al capitán. Él sonrió extrañado. Bueno, hola, hermana, dijo Catherine, apareciendo de la nada. Veo que te has hecho rica y has empezado a viajar al extranjero. No puedo creerlo, Sine. ¿Qué haces aquí? Retrocedió como si presintiera el peligro, queriendo preguntarle por qué no estaba Sine. Sine no se sentó fuera de la casa, los ojos de Catherine brillaban con rabia. Morirás, rió histéricamente su hermana. ¿Qué quieres de mí? Ya te has llevado a mi marido, dijo Sine, enfadada. Siempre he querido matarte con mis propias manos. Con mis propias manos, repetía, demasiado cerca de ella. Ekaterina, estoy harta de ti. Estoy harta de ti. Por favor, tengo que convencer a Mikhail. Al fin, el capitán accedió, y el barco se dirigió a toda velocidad hacia un lugar en mar abierto. Vale. Antes de morir, revelaré todos mis secretos, entrecerró los ojos. Valera resultó ser un debilucho. Se acostó conmigo al día siguiente de la boda. ¿Alguien puede resistirse a una mujer como yo? ¿Qué mujer? Ya no podía controlarse. Sine, te odio. En un momento, Catherine saltó sobre su hermana y comenzó a empujarla hacia el borde del barco, el agua brillando amenazadoramente delante de ella. Muere, gritó, y la empujó con todas sus fuerzas. Katia la empujó, y Sine voló al agua. Esperó a que se hundiera un rato, mientras ordenaba al capitán que avanzara. Sine no podía calmarse por el pánico y no podía dejar de gritar. Mikhail, gritó cuando el barco apareció claramente delante de ellos. Sine, soy yo, respondió él, asustado. ¿La dejamos? Mikhail vio claramente algo en el mar detrás del barco y luego desapareció bajo el agua. Grité y me zambullí rápidamente, se apresuró a decir. Ayúdame, jadeando, le pidió al capitán. Sine fue levantada a cubierta. Mikhail, con manos temblorosas, le dio la vuelta, y de inmediato el agua salió de su boca. Comenzó la respiración artificial. Una de las manos de Sine se crispó. Mikhail trabajó aún más rápido, y después de unos minutos, Sine tosió. Oh Dios mío, gracias a Dios, dijo mientras se limpiaba el agua de la cara. El hombre de Sine la apretó contra él, estaba tumbada, sin fuerzas. Pararon en el puerto deportivo, Mikhail la llevó en brazos y la tumbó en la arena. Un par de hombres ayudaron a llevarla en camilla, y Sine fue llevada a la habitación mientras se recuperaba. Ekaterina estaba segura de que su hermana había desaparecido y que había volado a Italia. Mikhail estuvo de guardia junto a Sine toda la noche. A la mañana siguiente, informó a la policía de lo ocurrido. Cuando vio a alguien conocido, Sine se quejó, Dios mío, la cabeza me está matando. Sine, ¿qué ha pasado?, le preguntó seriamente. Siento como si te hubieran dejado allí. Sí, lloró. Era mi hermana. Quería ahogarme. Se lo contó todo a Mikhail, quien la miró horrorizado, traicionado por su mejor compañero. Lo que Catherine había hecho a su hermana estaba más allá de cualquier explicación. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó Mikhail, preocupado. Deberían encerrarla por esto, dijo Mikhail, sin apartar la vista de Sine. Tengo que hablar con mis padres, replicó ella. Aunque sea un monstruo, también es su hija. La conversación fue muy difícil. No podía entender cómo era posible. Anatoly Ivanovich seguía jurando, tomó la vida de Sine. ¿No tenía suficientes hombres en Italia, hija mía? Hemos tomado una decisión, dijo la madre, ya que el padre ni siquiera podía hablar debido a la tensión. Encontraremos a alguien en Italia que le diga que no venga aquí. Dios nos libre de que nos llame o venga. Iniciaremos inmediatamente un proceso penal. Si no tuviera una hija. No se preocupe, nuestro mensaje definitivamente llegará a ella, aseguró Sine. Pero, hasta cierto punto, la respuesta de los padres de Sine reflejaba su deseo de evitar ir a la corte para buscar la verdad. Ella ya había perdido demasiado. La noticia de que Sine estaba viva había llegado a Ekaterina,
quien se enfureció, sintiéndose ahogada ante la situación. No podemos ir a Italia, gritó Valerie. Nos meterán en la cárcel. ¿No lo entiendes? La mujer de Valerie sollozó. Lo harán, se lo harán a mis padres. Te dije que no fueras allí, tonta. Por primera vez, no ocultó sus emociones después de que Valerie se divorciara de ella. Ekaterina fue fácilmente manipulada, el hombre tomó a su hija para sí mismo, y el negocio de Katia se hundió después de eso. Ella vendió su fábrica y se conformó con el papel de amante de un hombre mayor, como siempre había querido. Tras su viaje a Turquía, empezó una nueva vida. Un mes después, Mikhail vino a visitarla. Los padres de Mikhail se dieron cuenta enseguida de lo que pasaba, así que el registro no tardó mucho, y 6 meses después, los jóvenes firmaron el matrimonio. Sine se mudó a Moscú con su marido, donde dio a luz a su hijo. A medida que Sine se instalaba en su nueva vida en Moscú, la alegría de ser madre llenaba su corazón de una manera que nunca había imaginado. Su hijo, Alexei, era un pequeño rayo de luz, con ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Aunque había enfrentado desafíos abrumadores, cada día junto a él le recordaba que su lucha había valido la pena. Mikhail, su esposo, se convirtió en un apoyo incondicional. No solo compartían las responsabilidades de ser padres, sino que también cultivaban una relación basada en el respeto y la confianza. Después de la tormenta emocional que había atravesado, Sine valoraba cada momento de felicidad con una intensidad renovada. Un día, mientras Sine estaba en el parque con Alexei, observó a otros niños jugar y reír. Las risas resonaban en el aire, llenándolo de una calidez que la envolvía. En ese instante, comprendió que había sanado más de lo que creía. La sombra de su hermana, Ekaterina, aunque todavía presente en su mente, ya no la controlaba. Sine se sentía libre, y esa libertad la llenaba de gratitud. «Mamá, ¿podemos ir al columpio?», preguntó Alexei, con su vocecita tierna. «Claro, cariño, vamos», respondió Sine, sonriendo. Al empujar a su hijo en el columpio, sintió una oleada de felicidad. Cada risa y cada grito de alegría de Alexei eran notas de una melodía que hacía que su corazón latiera con fuerza. A medida que los meses pasaron, Sine y Mikhail trabajaron juntos en la creación de un hogar lleno de amor. Comenzaron a explorar la ciudad, descubriendo nuevos restaurantes, museos y parques. Sine incluso empezó a hacer nuevos amigos, un grupo diverso que la apoyaba y la animaba. Ella organizaba encuentros y cenas, disfrutando de la calidez de la comunidad que estaba construyendo. Un día, mientras estaba en un café con algunas amigas, recibió un mensaje inesperado de su madre. «Sine, hemos estado hablando y creemos que es hora de que te reúnas con Ekaterina», decía el mensaje. «Ha cambiado, está buscando una forma de reconciliarse». Sine sintió un torbellino de emociones. ¿Podía realmente estar lista para ver a su hermana de nuevo? Había pasado tanto tiempo lidiando con el dolor que le había causado. Sin embargo, pensó en Alexei y en lo que él representaba para ella, un nuevo comienzo. Tras unos días de reflexión, Sine decidió que era hora de enfrentar su pasado. Acordó una reunión con Ekaterina en un parque que ambas conocían bien, el lugar donde solían jugar de niñas. Mientras se acercaba, el corazón le latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero sabía que debía hacerlo. Al llegar, vio a Ekaterina sentada en un banco, con el cabello recogido en un moño desordenado y un aire de vulnerabilidad que nunca antes había visto en ella. Ekaterina levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ambas sintieron la carga de los años y las decisiones que las habían llevado a ese punto. «Sine», dijo Ekaterina con voz temblorosa, «gracias por venir». «¿Por qué querías verme?». Sine se sintió nerviosa, pero intentó mantenerse firme. Ekaterina respiró hondo. «He estado reflexionando mucho sobre mis acciones. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero disculparme de todo corazón. No debería haberte hecho daño». Sine se sorprendió. Durante años, había anhelado escuchar esas palabras, pero ahora que las escuchaba, no sabía cómo responder. «Es difícil para mí, Ekaterina. Me has causado mucho dolor. Te he perdido como hermana», dijo Sine,
sintiendo como las lágrimas empezaban a asomar en sus ojos. Lo sé, dijo Ekaterina, con la voz quebrada. Y me duele profundamente. He perdido mucho en el proceso, pero he cambiado. He estado trabajando en mí misma, tratando de entender lo que realmente importa. Sine observó a su hermana. La emoción en su voz era genuina, pero había algo más, una chispa de esperanza. La vida había sido dura para ambas, y tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la reconciliación. Después de una larga conversación llena de lágrimas y risas, Sine se dio cuenta de que todavía había amor entre ellas, aunque fuera tenue. Ambas tenían mucho que sanar, pero estaban dispuestas a intentarlo. Con cada palabra, cada recuerdo compartido, comenzaron a reconstruir lentamente los lazos que las unían. Las semanas se convirtieron en meses, y Sine y Ekaterina empezaron a verse más a menudo. Cada encuentro era un pequeño paso hacia la sanación. Aunque no todo era perfecto, la vida comenzó a cambiar para ambas. Sine invitó a Ekaterina a conocer a Alexei, lo cual fue un gran paso. La primera vez que Ekaterina vio a su sobrino, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Es hermoso, Sine, dijo Ekaterina, sosteniendo a Alexei en sus brazos. Me encantaría ser parte de su vida. A medida que pasaba el tiempo, Sine se dio cuenta de que, aunque nunca podrían borrar el pasado, podían construir un futuro juntos. El amor que existía entre ellas, aunque herido, empezaba a florecer de nuevo. En una de sus reuniones familiares, Mikhail propuso un viaje a Italia. Sine se sintió emocionada y nerviosa al mismo tiempo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó Mikhail. Sí, quiero enfrentar mis miedos y mostrarle a Alexei de dónde vengo, respondió Sine con determinación. Al llegar a Italia, Sine se sintió abrumada por los recuerdos. Los colores, los aromas y los sonidos la envolvieron, llevándola a tiempos más simples y felices. Decidió que este viaje sería también una oportunidad para que su madre y Ekaterina se reconectaran. Durante la cena, Sine tomó la iniciativa de hablar sobre la importancia de la familia y el amor. A veces, las decisiones que tomamos nos separan, pero también nos enseñan lecciones valiosas, dijo, mirando a su madre y a Ekaterina. La conversación fluyó suavemente, y las risas comenzaron a llenar la mesa. El ambiente se tornó ligero, y Sine sintió que la unión familiar comenzaba a fortalecerse. Después de esa cena, Sine y Ekaterina decidieron visitar el lugar donde solían jugar de niñas. Mientras caminaban juntas, hablando sobre sus recuerdos y sueños, Sine se sintió más cercana a su hermana que nunca. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, dijo Sine, abrazando a Ekaterina. Haremos esto juntas. A lo largo de los años siguientes, la relación entre Sine y Ekaterina floreció. Se apoyaron mutuamente en momentos difíciles y celebraron sus triunfos juntas. La familia, que había estado tan rota, se convirtió en un faro de amor y esperanza. Sine nunca olvidó las lecciones del pasado, pero ahora sabía que el futuro podía ser brillante. Estaba lista para vivir plenamente, sin dejar que las sombras de lo que había sido la definieran. En su cumpleaños, Sine organizó una gran celebración con amigos y familiares. Mikhail le preparó una sorpresa, una presentación de fotos que documentaba su viaje juntos, desde el día en que se conocieron hasta su vida como familia. Eres increíble, Sine, le dijo Mikhail, mientras observaban a Alexei jugar con los niños en el jardín. Has hecho un trabajo maravilloso al reconstruir tu vida. Lo hemos hecho juntos, respondió Sine, sonriendo. Y lo que hemos logrado es solo el comienzo. Al final de la noche, cuando la luna brillaba intensamente en el cielo, Sine se sentó junto a Mikhail y Alexei. Mirando hacia las estrellas, sintió una paz que nunca había experimentado. A su lado, tenía amor, familia y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. La vida de Sine, marcada por el dolor y la lucha, había encontrado su camino hacia la luz. En ese momento, rodeada de quienes más amaba, supo que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararle. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Sine se dio cuenta de que, aunque la vida estaba llena de giros inesperados, siempre había espacio para el amor, la redención y los nuevos comienzos.